Bienvenidos a Los Cabos Estoico, un espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a tener una vida más plena, consciente y enfocada en lo esencial. Soy Alberto Treviño y te invito a que me acompañes a descubrir la sabiduría estoica. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. Hoy hablaremos de una idea fundamental de Epicteto que, aunque tiene siglos de antigüedad, sigue siendo sorprendentemente actual y lo podemos utilizar en la vida diaria tú y yo. Vamos a hablar de una frase que a mí me llega mucho y que tiene mucho fondo. Es: no son las cosas lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ellas. ¿Cómo puede esta enseñanza transformar la manera en que enfrentamos los problemas de la vida? Epicteto, como tú sabes, uno de los grandes maestros estoicos, nos enseña que no son los eventos externos los que nos causan las angustias, sino la interpretación que nosotros le damos a ellos. Esto significa que la raíz de nuestro sufrimiento no está en lo que sucede, sino cómo lo percibimos. Es un llamado a tomar responsabilidad de nuestras propias emociones y pensamientos, al comprender que podemos empezar a cultivar una mente más tranquila y resiliente. Acuérdate lo que dijo Marco Aurelio, ¿no? La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Ahí inicia todo. En nuestros pensamientos inicia prácticamente lo que vamos a vivir. Te comparto algo que leí y que enmarca muy bien el ejemplo de la vida que nos presenta las dificultades, pero lo importante que es cómo respondemos a ellos. En la historia que leí eran dos hermanos gemelos que tenían un padre alcohólico y agresivo, y obviamente como muchos, cuando tomaba se ponía muy agresivo y los golpeaba y abusaba físicamente, ¿no?, de ellos cada vez que tomaba, ¿no? Este fue el contexto en el que se desarrollaron estos hermanos. Ambos crecieron en este ambiente, ¿no? Y ya que crecieron, a los dos por separado se les hizo una entrevista. Y se le preguntó al primero de que cómo estaba el día de hoy, ¿no? Él respondió que tenía muchos problemas con su familia y que era alcohólico y tenía obviamente una cara de tristeza, y se le preguntó por qué. Y él respondió que porque él había tenido un padre alcohólico. Entonces, por separado, se entrevistó al hermano, al segundo de los hermanos, al gemelo, que cómo estaba el día de hoy. Y contestó que muy bien en su vida, que nunca había tomado una gota de alcohol y que vivía en armonía. Y le preguntaron por qué. Y dijo que porque había tenido un padre alcohólico. El mensaje es muy claro: dos personas idénticas que vivieron en el mismo contexto, la misma experiencia, pero que respondieron de manera muy diferente. Cada uno tomó la decisión que a él en su momento le pareció correcta. Uno siguió el patrón de conducta de su padre y el otro rompió el patrón completamente, ¿no? Entonces, esto demuestra que incluso en los momentos más difíciles podemos elegir cómo respondemos precisamente a las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, te repito, no son las cosas lo que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cómo respondemos nosotros a las dificultades, porque la vida está llena de tropiezos, la vida está llena de dificultades, y no nos perturban necesariamente las cosas que nos pasan, sino cómo y qué interpretamos o cómo juzgamos esas cosas.
recordando un tema reciente que me pasó a mí, donde la enseñanza de Epicteto me ayudó en una forma real y actual, y te lo comparto porque esta sabiduría, que tiene más de 2300 años, pues la podemos aplicar y es la clave para poder lograr de alguna manera entender las cosas que nos suceden, interpretarlas de la mejor manera y tomar la mejor decisión. Hace unas semanas tuvimos una reunión con unos clientes que estamos construyéndoles su casa, unos norteamericanos, y ellos de alguna manera desde el principio han venido haciendo modificaciones, cambios al mismo proyecto que ellos habían autorizado de origen, ¿no? Entonces estos cambios y estas modificaciones obviamente generan un desfase en el tiempo, por el tiempo de ejecución, pero también un sobreprecio, un sobrecosto sobre los trabajos que están cambiando, ¿no? El tipo de material que estamos usando y demás, ¿no? Cuando se firma un contrato, se establecen que tienen esa prerrogativa, pero también tienen que entender que tienen que afrontar esta situación, ¿no? Tanto el tiempo como el costo. Sin embargo, debido a estos temas, pues se llegó el punto donde esa falta de definiciones generaron pues un problema en la construcción de la casa. Y fue que nos reunimos con estos clientes y su equipo. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue de una manera muy arrogante, agresiva y pues un tanto racista para nuestro equipo de trabajo y hasta para con nosotros en particular, ¿no? Mi primera reacción obviamente fue muy emocional. Tuve alguna frustración y también algo de coraje, ¿no? Por la injusticia que estábamos viviendo en ese momento al ser juzgados por algo que no nos correspondía. Sin embargo, hice una pausa, respiré profundamente y vi que me pregunté a mí, ¿no? Si era por nosotros el problema, si nosotros lo habíamos generado con algún error o algún planteamiento equivocado, o era la frustración que el cliente tenía al tener que afrontar tarde que temprano el problema del retraso y el problema del sobrecosto, ¿no? Entonces decidí enfocarme con calma, en busca de claridad, tomando estas críticas y estas afrentas con más templanza y tratando de buscar cómo darle una solución sin una confrontación y entendiendo la frustración propia del cliente, ¿no? Entonces, en vez de reaccionar de forma negativa, traté de transformar la conversación en una oportunidad para lograr aclarar y solucionarla sin perder obviamente la dignidad, pero en una forma ética, ¿no? Y no tomando personal porque yo o lo que el cliente pensara o la idea que tuviera él de lo que estaba pasando estaba fuera de mi control. Solamente logramos al final que entrara en razón y tomamos las mejores decisiones tanto para la casa como para el negocio nuestro, ¿no? Entonces son experiencias que me recuerdan muchas veces que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos, ¿no? Cómo definimos nuestra respuesta. Hoy sé que un simple cambio de perspectiva puede marcar una gran diferencia en la estabilidad de un negocio, de una familia, de una amistad, ¿no? Creo que al final del día se logró el objetivo sin perder ninguno de los dos, solo aceptando que hay cosas que están dentro de mi control y otras que no. En las recomendaciones de la semana te quiero recomendar un libro que está súper interesante. Es El arte de la serenidad de Donald Robertson. Este libro es una guía práctica de mucha de la sabiduría tomada de Marco Aurelio, de Séneca y del mismo Epicteto, donde explora cómo cambiar la percepción
de los problemas y minimizar el sufrimiento tomando control de nuestras emociones. Está bien interesante y está muy ad hoc al tema que nos tocó platicar hoy. Es un libro que mándame tus comentarios si te gustó. A mí me encantó porque es una guía práctica. Y lo interesante del estoicismo, como les he comentado en otros capítulos, es una filosofía práctica que te ayuda a ponerla a prueba cada día en el tema de las emociones, en el tema de las decisiones, en cómo interpretar lo que nos sucede, ¿no? Creo que este libro nos va a complementar. Si lo lees, te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a controlar un poco más nuestras emociones, que eso es de lo que nosotros podemos controlar. Recuerda que lo que podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras interpretaciones, nuestros juicios, y lo que no podemos controlar es lo que las otras personas puedan estar pensando o juzgando o demás, ¿no? Yo creo que este libro te puede guiar, que es el objetivo del escritor, ¿no? Por otro lado, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar este episodio, de compartir conmigo estas enseñanzas estoicas de la vida diaria, ¿no? Recuerda que cada vez que elijas cambiar su percepción, estás a un pasito más cerca de vivir en paz, ¿no? Cuando cambias la forma de entender las situaciones que nos pasan todos los días. Bueno, este fue Los Cabos Estoico. Si te gustó este episodio, no olvides en suscribirte y compartirlo con alguna de las personas que puedan tener un beneficio. Si te resonó algo importante, algo interesante del capítulo, mándamelo en mis redes y para poder tener una comunicación directa. Ya he contestado algunos de los mensajes que me han enviado, las felicitaciones, también preguntas y algunas sugerencias. Estaremos la próxima semana en contacto nuevamente y nos vemos aquí si el destino lo permite. Gracias.